Hola a todos y especialmente los estudiantes que cursan la materia Teoría y Métodos 1 de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Este es nuestro segundo de dos videos correspondientes a la semana 13 de nuestro curso. Esta semana dimos inicio a una nueva unidad que pretende hacer una revisión de la diversidad teórica y metodológica en las ciencias sociales. En este video vamos a hacer una revisión muy sucinta del contexto en el que surge la reflexión sociológica y de las ciencias sociales en general, y además vamos a revisar también las propuestas teóricas y metodológicas de tres figuras fundamentales para las ciencias sociales. Ellos son Max Weber, Karl Marx y Emil Durkheim, y la propuesta de cada uno de ellos es tan importante ya que en su diversidad cada una de ellas es como la semilla de una serie de corrientes y tradiciones de pensamiento dentro de las ciencias sociales. Cada uno de ellos, Marx un poco más temprano, posteriormente Durkheim y Weber, reflexionaron en el contexto del siglo XIX y el siglo XIX occidental, el siglo XIX fundamentalmente europeo, que vivía una serie de procesos de cambio y de transformación. En primer lugar, tenemos que recordar la influencia que se vive en Europa a partir de las revoluciones políticas impulsadas también por la nueva ideología ilustrada y que vienen desde finales del siglo XVIII. También en el contexto de la Revolución Francesa, las independencias hispanoamericanas, la independencia previa de los Estados Unidos y toda la crisis que esto generaba para el orden del antiguo régimen occidental, fundamentalmente europeo. Igualmente, en el contexto del siglo XIX se está ya dando con un gran auge la revolución industrial. La revolución industrial implicó el cambio de un mundo eminentemente agrícola a un nuevo mundo, una transformación de tipo social, tecnológica, económica, que implicaba entonces la concentración de las actividades en torno a ya no actividades agrícolas, sino actividades industriales. ¿Eso qué implicó? Eso implicó también un desplazamiento de mano de obra de las zonas agrícolas a los centros industriales y las ciudades, pero también avances tecnológicos que implicaron, o se dieron avances tecnológicos y técnicos que implicaron la no necesidad o la desocupación de una mano de una fuerza de trabajo, ya que las máquinas comenzaron a facilitar o a masificar el trabajo que antes realizaban los artesanos o el personal que se había desplazado a las ciudades. Esto comienza entonces a derivar en una crisis general en la sociedad europea. Pero al mismo tiempo, en este contexto, se van entonces a producir una serie de cambios que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades, nuevas ideas políticas que también van a traer cambios a nivel social cultural. Surge o comienza a darse impulso a los feminismos o los movimientos en pro de los derechos de las mujeres. Se da también un cambio religioso y va en todo este contexto la ciencia y la tecnología
van a cobrar un papel mucho más importante a lo largo, en todo el ámbito social. Los avances tecnológicos comienzan a, de alguna manera, dar un mayor prestigio al conocimiento científico, y esto también va a generar nuevos cambios en toda la sociedad europea. Ante este contexto de cambios, este contexto de crisis, este contexto de conflicto que se está dando en las sociedades europeas fundamentalmente, una serie de pensadores comienzan a reflexionar y a plantear la importancia de abordar los problemas sociales, los problemas humanos, desde una perspectiva científica. Ya vimos en la unidad pasada, cuando estudiábamos el positivismo, revisamos un poco la propuesta de Comte y Augusto Comte como el primer pensador que propone la necesidad de crear, y de hecho él plantea que inventa una física social. Esta física social, que daría origen a la sociología, es de alguna manera uno de los primeros antecedentes que tenemos a el surgimiento de las ciencias sociales. De la tradición de la sociología francesa, establecida quizás previamente por Henri Saint-Simon, posteriormente por Augusto Comte, el primer gran sociólogo será Émile Durkheim. Entonces vamos a revisar algunas de las propuestas que él planteó. Pues bien, Émile Durkheim, que es este señor que tenemos acá, nació en 1858 y pudiera ser considerado como la semilla germinal o el padre de los modelos empírico-analíticos en ciencias sociales. Émile Durkheim planteó una idea fundamental, la idea de que la sociología debía estudiar algo que él llamó los hechos sociales. Y los hechos sociales no debían ser vistos como las cosas cotidianas con las que tenemos, las cosas humanas con las que cotidianamente compartimos o rechazamos valores, afectos. Los hechos sociales debían ser categorías analíticas que nos permitieran abordar la realidad social de la misma manera que las ciencias naturales abordaban a los hechos. Es decir, según Durkheim, los hechos sociales debían abordarse con la misma frialdad como si fueran cosas que estaban ahí, que no podíamos entender como buenas o como malas, sino como cosas que eran. Para Durkheim había dos tipos de hechos sociales: unos hechos sociales materiales y unos hechos sociales inmateriales. Los inmateriales son todos aquellos que tienen que ver con ideas, con la ideología, con la cultura, con las instituciones sociales. Los materiales son aquellos que dejaban pruebas físicas y, como lo dice, materiales. Es decir, por ejemplo, los códigos y leyes que estaban por escrito, los espacios de distribución arquitectónica, ¿sí? Todos estos aspectos que podíamos ver y cuantificar y evaluar físicamente. Durkheim es muy famoso por su estudio del suicidio, pero también por su estudio de las religiones. En el caso del suicidio es fundamental y ejemplificante
con respecto a el método propuesto por él, ya que él aborda, y él mismo lo plantea, algo tan individual y particular como los suicidios, y algo que puede tener una carga emocional, afectiva y valorativa muy alta, pero lo evalúa y lo estudia aproximándose al suicidio como un hecho social. Entonces no estudia suicidios individuales, sino que estudia estadísticas amplias, estadísticas regionales de suicidios. Y estas estadísticas de suicidio y las tasas de suicidio las relaciona con condiciones también generales que tienen que ver con economía, con aspectos religiosos, y comienza a ver relaciones, relaciones de tipo estadístico, y él comienza entonces a plantear la importancia de observar lo que se llama, o lo que se define como concomitancias estadísticas, es decir, fenómenos que estadísticamente se presentan juntos. ¿Para qué? Para de alguna manera poder interpretar si existe una relación causal entre ellos, porque uno sea la causa del otro, o si es que estos dos fenómenos que se comienzan a presentar estadísticamente juntos son causa de un tercer fenómeno que desconocemos. ¿Sí? Claro, al estudiar las concomitancias nunca se abandona la posibilidad de que sean casuales, pero la revisión de estos fenómenos cuantificables permite entonces hacer una aproximación a la sociedad similar a la de las ciencias naturales. Estos modelos de tipo empírico porque son observables, son cuantificables, y analíticos porque se procede utilizando el método hipotético deductivo que permite entonces un análisis, y la propuesta sería, o la propuesta teórica en el fondo es que si es posible observar la sociedad de esta manera, también es posible a la larga, y haciendo un análisis profundo, formular algún tipo de teoría con respecto a la sociedad. Este modelo va a generar mucha influencia fundamentalmente en la escuela sociológica francesa, pero también va a tener mucha influencia en toda la tradición sociológica estadounidense, que se va a expandir y va a tener importantes repercusiones en el desarrollo de las ciencias sociales en Venezuela. Por otro lado, tenemos también otros modelos propuestos por otros autores. Muy bien, por otro lado, entonces, tenemos a este señor, que es Karl Marx. Marx nació y comenzó a escribir un poco antes que Durkheim. Él nació en 1818. Marx tiene más bien una influencia de la filosofía alemana, y hay dos figuras que van a ser fundamentales para su propuesta. Por un lado estará Hegel y la visión dialéctica. Hegel planteaba que el mundo no podía ser encasillado, y mucho menos las ideas, que es fundamentalmente hacia donde Hegel dirige toda su reflexión, no podía ser visto como unidades estáticas, debía ser visto como más bien procesos, ya que el mundo era dinámico. Entonces, en lugar de pensar en una organicidad estática, donde hay unidades estáticas que de alguna manera cumplen funciones específicas, para Hegel el conflicto y la permanente oposición en las ideas
era el motor de la transformación. Esto obviamente plantea una influencia que va a traer consecuencias importantes para el pensamiento de Marx. Pero además hay otro filósofo alemán que es Feuerbach, y Feuerbach tiene una influencia también grande en Marx porque critica a Hegel planteando que no es posible únicamente entender que las ideas van a ser el motor de transformación del mundo o de la sociedad, pues las relaciones materiales, reales y concretas deben considerarse para la transformación. Marx entonces va a tomar la dialéctica de Hegel y el materialismo de Feuerbach para consolidar su propuesta. La propuesta de Marx es una propuesta que va mucho más allá del simple análisis social o el simple análisis sociológico. Marx obviamente es una figura muy polémica y él no estaba desinteresado en ser una figura polémica. De hecho, él en sus tesis sobre Feuerbach plantea que los filósofos, pero pudiéramos hablar de los científicos sociales o todos aquellos estudiosos de la historia y la realidad humana, se habían encargado fundamentalmente de describir cómo era el mundo. En cambio, la propuesta de Marx es que los filósofos, los científicos sociales o todos los estudiosos de la realidad humana no solo se debían encargar de describir cómo era el mundo, sino de impulsar su transformación. En este contexto de crisis europea, del que ya hablamos previamente, Marx se enfoca en estudiar el conflicto que se estaba generando y se preocupa en demostrar el carácter, digamos, fundamentalmente opresor de la sociedad capitalista. Marx entonces entiende la sociedad capitalista como un cuerpo donde hay una lucha de fuerzas entre aquellos que son los dueños o los que se han apropiado de los medios de producción, es decir, la burguesía, y aquellos que solamente son dueños de su fuerza de trabajo y deben vender su fuerza de trabajo ya que no disponen de los medios de producción. Para Marx y para la propuesta fundamentalmente materialista y dialéctica, hay una relación de oposición en la sociedad, de oposición de grupos y de oposición en las fuerzas sociales. La sociedad o la estructura social y los individuos tienen una relación dialéctica, pero al mismo tiempo hay una relación dialéctica en el tiempo entre la sociedad del ayer y la sociedad del hoy, pero esa relación también es dialéctica entre la sociedad de ayer y la sociedad de hoy y la sociedad del futuro. Pero eso mismo ocurre entre individuos, sociedad, individuos de hoy, individuos de ayer, individuos de hoy, individuos de mañana. Entonces, es imposible, de acuerdo a la propuesta de Marx, observar simplemente una categorización de grupos y de hechos sociales, como diría Durkheim, sino que se debe estudiar estos procesos de conflicto, que son los procesos que van a impulsar o deberían impulsar el cambio y la transformación social. Más allá de esta propuesta abstracta, Marx tiene una propuesta de tipo política, ¿sí? Y esa propuesta
también ha sido ampliamente estudiada. El pensamiento de Marx desde una perspectiva o desde la perspectiva académica sociológica fue muy despreciado o muy puesto a un lado fundamentalmente por la academia europea occidental y por la academia de los Estados Unidos, por lo menos hasta la década de los años 60 del siglo XX. Obviamente esto producto de también todo el conflicto geopolítico que se produjo tras la revolución bolchevique y el surgimiento y expansión de un bloque socialista en la antigua Unión Soviética. Obviamente, y que es importante acá, estas son dos visiones diferentes. Un método empírico analítico frente a un método dialéctico son dos formas diferentes de ver el mundo y dos formas diferentes de producir investigación social. Sin embargo, hay una tercera forma que vamos a revisar a continuación. Bueno, y finalmente cerramos este trío de autores con este señor que es Max Weber. Weber nació en 1868, el más joven sería de los tres. Weber tiene una postura diferente a la que tuvo Durkheim y a la que tuvo Marx. Weber tiene una gran influencia de la tradición histórica y esto va a implicar que su aproximación a los fenómenos sociales sea, en primer lugar, desde la diversidad histórica. Esta aproximación entonces lo hace plantear la dificultad o lo hace, sí, ser muy consciente de la dificultad de plantear generalizaciones y la necesidad de estudiar los fenómenos sociales desde sus particularidades contextuales. Esto va a implicar que Weber sea muy enfático en la necesidad de una aproximación comprensiva de cada fenómeno. Los fenómenos no pueden ser abordados de manera genérica, sino de manera particular, entendiendo su contexto social, cultural e histórico. Sin embargo, Weber sí va a siendo muy consciente de esta ruptura entre modelos más de tipo nomotéticos que pretendían la formulación o el plantear generalizaciones con respecto a la sociedad y los modelos más de tipo ideográficos particularistas, Weber va a sugerir la necesidad de utilizar un concepto que es el de los tipos ideales. El concepto de los tipos ideales es una creación propia de Weber que supone la necesidad de construir de alguna manera conceptos que sirvan como recursos heurísticos para aproximarnos a la comprensión y explicación de los fenómenos sociales. Un tipo ideal es una categoría que engloba las diferentes características que pueden tener aspectos sociales
específicos, pero el tipo ideal no necesariamente existe de manera concreta. Es una idea que nos permite aproximarnos a este fenómeno. Por ejemplo, la burocracia. La burocracia, Weber la entiende como un tipo ideal que está conformado por una serie de características, pero eso no quiere decir que ese número total o X características con las que abordamos una sociedad para estudiar la burocracia sí, el funcionamiento de esta sociedad a partir de los fenómenos de la burocracia, va a contar esa burocracia con todas esas características. Igualmente, pudiéramos definir aspectos de la vida social y política como los liderazgos personalistas y el personalismo como un tipo de liderazgo que tiene una serie de características X. Pero finalmente el líder personalista concreto no tiene que tener todas estas características, sino que las características sirven precisamente para hacer esta explicación general, pero la explicación general es simplemente una construcción que no necesariamente es concreta de la realidad, sino que es una construcción explicativa. Weber entonces va a ser quizá pudiéramos definirlo como el padre, ¿sí? O la raíz principal que va a dar origen a las escuelas de pensamiento de tipo cualitativo, ¿sí? Las escuelas más bien particularistas, no generalizantes y que hacen énfasis en las cualidades de los fenómenos sociales, ya no desde una perspectiva cuantitativa analítica, sino desde una perspectiva descriptiva y explicativa de los fenómenos de manera particular. Pues bien, como podrán ver seguramente de la caricatura, ninguno de estos tres señores estaría contento con el breve resumen o breve síntesis que yo he pretendido hacer con respecto a sus propuestas que dieron origen a escuelas y tradiciones de pensamiento en ciencias sociales. Sin embargo, lo más importante de este video y lo que yo quisiera que quedara claro para todos los estudiantes del curso tiene que ver con que de cada una de estas propuestas han surgido escuelas de pensamiento diferentes y líneas y programas de investigación, como lo diría Lakatos, totalmente divergentes entre sí. Esto que implica visiones diferentes del mundo o de la realidad, propuestas ontológicas diferentes y propuestas epistemológicas diferentes, o sea, visiones diferentes de cómo se puede acceder al mundo, han generado, a partir de cada una de estas tres pilares, conocimientos concretos, investigaciones concretas, que también son diferentes y son investigaciones y producciones de conocimiento social que son inconmensurables entre sí. Entonces, esto es lo que yo quisiera que tuviéramos claro al finalizar esta unidad, cómo en ciencias sociales se han mantenido a lo largo de nuestra tradición histórica diferentes modelos y formas de comprender la realidad social, y esto implica diferentes modelos y formas de abordar la realidad social y diferentes producciones de conocimiento social.